Ok. Y podemos dar inicio ya a la charla. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando desde Australia, Guatemala, México, Chile, a este gran taller impartido por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, relacionado a, como dice la presentación, defender el territorio para herramientas ciudadanas y derechos ambientales. Mi nombre es Catalina, soy del equipo de la ONG FIMA. Em, Les recuerdo que para cualquier situación administrativa deben contactarse directamente con el correo usoambiental@fima.cl, y sin mucho más que decir al respecto y con muchas ganas de aprender, los dejo con los tremendos profesores de la jornada de hoy, Sheila Arias y Gustavo Rojo. Por favor, el piso es todo suyo. Ey, perdón. Sí, muchas gracias. ¿Me escucho, verdad? Te escuchas perfecto. Muy bien, Muy gracias. bien. Gustavo, si me permites, aquí me presento. Mi nombre es Sheila Arias, yo soy periodista y activista y parte de Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Estamos en Sinaloa, al noroeste de México, con una hora de diferencia de 3 horas menos con relación al horario de Chile. Estamos muy emocionados y contentos de compartir con personas de otros países y de otros territorios todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de este camino. Observatorio Ciudadano de Mazatlán tiene 10 años ya trabajando en Mazatlán en temas de transparencia, participación ciudadana y vigilancia de recurso público y también de incidencia en políticas públicas. Nosotros somos la única organización en su tipo así en el sur de Sinaloa y en Sinaloa, y hemos trabajado estos temas, hemos dado talleres ya a periodistas, activistas, académicos, y hoy venimos con mucho gusto a compartirlo con ustedes. Siéntanse en confianza de preguntarnos, de colaborar, de aportar, porque este es un espacio de aprendizaje común, es un espacio seguro. Siéntanse también en confianza de compartir cosas, sabiendo que este es un lugar donde venimos a reflexionar también, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Saludos a la Fundación FIMA y bueno, adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias, Sheila. Pues los saludamos, como dice Sheila, desde, desde México, desde Sinaloa. Y pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes parte del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de todo ese tiempo que tenemos trabajando en observatorio ya por alrededor de 10 años. Eh, y bueno, queremos compartir esta información con ustedes. Sheila, por favor. Muy bien, gracias. Pues sin mayor preámbulo, vamos a arrancar nuevamente. Gracias a las personas que están con horario diferido. Sé que aquí hay personas que están en Sydney, Australia, con un día de diferencia. Para ellos es sábado y es muy enriquecedor compartir con otros territorios. Y bueno, vamos a arrancar. Este es un espacio de 1 hora. Nosotros lo tenemos medido para eso y vamos a tratar de apegarnos a ello cumpliendo todo lo del temario. Defender el territorio es un taller que hemos preparado para ustedes porque queremos compartir estas herramientas ciudadanas y los derechos ambientales a los que nos enfrentamos al defender el territorio. Estas cosas y esas situaciones que vamos a platicar son a nivel global. No hay una región en particular, ni un municipio o un estado, sino esto está pasando en todo el mundo. Por tanto, nos vamos a identificar con algo que esté pasando en nuestro espacio, y es ahí donde vamos a converger, ¿no? En ideas, en, en reflexiones. Y bueno, arrancamos con el territorio de quien se defiende, ¿no? Muy bien. Sesión 1, como saben ustedes, este taller está dividido en 2 sesiones. Hoy arrancamos la sesión 1, que es Derechos Ambientales y Acceso a la Información. Los primeros 15 minutos vamos a hablar justo sobre este entramado ciudadano legal, y después vamos a analizar casos prácticos que Gustavo nos va a exponer. Después vamos a ir a la última parte sobre transparencia y acceso a la información, y cerramos con una participación de ustedes donde nos quieran compartir algún caso de estudio, ¿no? Y bueno, arrancamos esta primera parte donde la defensa del territorio, de quién se defiende el territorio, ¿no? De quién lo tenemos que jalar y traer hacia nosotros, apropiárnoslo nuevamente. Bueno, pues el territorio se defiende de los gobiernos, de las autoridades que incumplen su obligación de proteger el interés público.
Pero también el territorio se defiende de las empresas, de estas grandes corporativos que tienen prácticas irresponsables con el entorno natural. También se defienden de las redes de corrupción, que evidentemente estas redes las hacen autoridades y particulares, y también se defienden del crimen organizado. En el caso de Sinaloa, que está cerca de la Sierra Madre y que es una zona que históricamente ha tenido crimen organizado, hoy muchos espacios de gran riqueza están o tomados o controlados o vigilados por grupos criminales. Estoy segura que eso pasa también a nivel global en otros espacios. También se defiende de los modelos de desarrollo extractivistas, estos grupos que nos venden como salvadores de territorio o de espacios, cuando en realidad son negocios con fines comerciales, económicos o turísticos. Y también defendemos el territorio de la desinformación y la opacidad, porque fragmentar la información institucional y dejárnosla dispersa para que no la encontremos, también es una estrategia institucional y por supuesto también de eso tenemos que defender el territorio. También tenemos por qué defender el territorio. Territorio se defiende por muchas cosas que seguramente aquí coincidimos, pero también lo defendemos porque es la base de la vida, porque protegemos recursos naturales, porque con nuestra defensa evitamos daños ambientales irreversibles, perdón, y porque también resguardamos identidades y cultura. Sabemos que el territorio es un espacio simbólico con alto valor histórico para nosotros, para los pueblos originarios y para cualquier nación. Pero no solamente defendemos territorio por defenderlo, lo defendemos porque al mismo tiempo ejercemos derechos. Hoy, el derecho humano de tener acceso a un espacio libre de contaminación o a un medio ambiente sano está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, está reconocido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, está identificado en la mayoría de las constituciones latinoamericanas y en el caso de México está dentro de nuestra Constitución, evidentemente también de todos los tratados de los que México es parte, que son más de 20 tratados que implica esto. Entonces, defendemos territorio, primero, por todas estas implicaciones que informamos, pero también porque estamos ejerciendo un derecho humano. Y eso evidentemente nos asiste totalmente en nuestra causa. Vamos entonces a hablar de derechos ambientales. Hablamos de derechos humanos. Ya sabemos que hay derechos de la niñez, derechos de la juventud, derechos de las mujeres, derechos universales, pero también hay derechos ambientales y los podemos ir encajando perfectamente acá. Los derechos ambientales son un conjunto de derechos que garantizan a las personas vivir en un ambiente sano, acceder a la información pública vinculada con temas ambientales, participar en las decisiones que afectan su entorno, lo que podemos llamar consultas públicas, y también acceder a una justicia ambiental. ¿Qué es la justicia ambiental? Pues nada más que el trato justo e igualitario, que no solamente por tener más recursos o menos recursos, por ser bajito, por ser alto, por ser morenito, por ser blanco, por ser de la zona urbana o rural, nos tengan que tratar diferente a la hora de exigir el cumplimiento de nuestros derechos ambientales. Y esto lo vamos a ligar con el tema del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es global y este acuerdo precisamente se apoya en esos tres pilares que acabo de comentar: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. Como verán, defendemos el territorio, de quién lo defendemos y lo defendemos porque estamos ejerciendo derechos. Simplemente esa triada hace que nuestro trabajo, nuestra causa sea legítima. Y no solamente legítima, sino que esté protegida por legislaciones y protegida por otros tratados. Entonces no estamos haciendo nada fuera de lo común y no estamos haciendo, más bien no estamos haciendo nada a lo que no tengamos derecho y nada a lo que no tengamos derecho a exigir. Y por lo tanto, las autoridades se están enfrentando a atendernos en lo que además es obligación de ellos por mandato constitucional. Entonces, hasta ahí
Quisiera que quedara muy claro esta parte, ¿no? La siguiente es que nosotros sabemos, y ustedes también, que detrás de todos estos proyectos tan bonitos o tan emblemáticos o tan justicieros, ¿no? Porque hay proyectos que nos lo venden como que vienen a recuperar un territorio, a rescatar una economía o a proyectar una zona, pues evidentemente, probablemente sí lo sea, claro, porque también los proyectos tienen sus beneficios, pero también detrás de ellos se esconden los proyectos en zonas sensibles, esconden muchas cosas. Nosotros identificamos y traemos aquí a contexto estos 10 puntos que les queremos compartir, porque detrás de los proyectos en zonas sensibles se esconden daños ambientales que son minimizados o invisibilizados por dos actores clave, por la autoridad y por los particulares que impulsan esos proyectos, ¿no? También hay intereses económicos o políticos detrás de este discurso de desarrollo, detrás de progreso. Si un proyecto nos arrebata espacio, nos quita espacio público, no es progreso, ¿no? Es invasión, es tomar de una manera arbitraria nuestro territorio. También los procesos de consulta simulados o participación ciudadana muy limitada. También detrás de proyectos en zonas sensibles hay cambios de uso del suelo sin que nos demos cuenta, cómo pasan de forestal, cómo pasan de urbanos a turísticos, ¿no? Cómo pasan de comerciales a habitacionales comunes, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso. También detrás de proyectos en zonas sensibles hay privatización de bienes colectivos, de playas, de agua, de bosque, de accesos a la playa o de espacios que son de todos, ¿no? Hay desplazamiento en comunidades y pérdida de medios de vida. Hay información técnica incompleta, sesgada o difícil de acceder. También tenemos incumplimientos ambientales y falta de vigilancia gubernamental, que es muy común. En Mazatlán, en Sinaloa, para todo el territorio de Sinaloa, que tiene 18 municipios y más de 3 millones de habitantes, solamente las autoridades federales llegan a tener de 4 a 8 inspectores para todo, en pesca, en construcciones, en medio ambiente. Entonces, hay un vacío terrible de personas que vigilen el cumplimiento de la normatividad. Y eso pasa en todas partes. Les estoy hablando en Sinaloa, pero seguramente ustedes se han de identificar regiones que no tienen a ningún vigilante o solamente a una persona que hace las funciones de supervisión. También tenemos una captura institucional y conflicto de intereses en permisos y autorizaciones y tenemos transferencia de costos ambientales y sociales a las comunidades. Eso es absolutamente común. Vamos a ver, vamos a pasar, una vez que hemos hablado de este entramado, de por qué defendemos territorio, de quién defendemos el territorio y por qué es importante que defendamos territorio. Vamos a hablar de estudios de caso que está pasando en Mazatlán y en Sinaloa, que nos simbraron como autoridad, perdón, como ciudadanía y que pusieron a la autoridad a poner atención en lo que están haciendo como responsables de que se haga cumplir la normativa. Y de esos casos de estudio nos va a hablar Gustavo Rojo, que es director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, que tiene también una amplia experiencia en temas de litigio estratégico. Adelante, Gustavo, todo tuyo. Gracias, Sheila. Agradezco el uso de la voz. Qué buena foto se escogió para esta presentación, porque es una foto que muestra al faro natural en activo más alto del mundo en su estado natural. Sí, estado natural en el que se encontraba hasta hace algunos años, en donde a través de ciertas eh, cuestiones ahí de influyentismo, se lograron acceder a permisos para afectar directamente el faro. Actualmente este faro cuenta con ciertos atractivos turísticos, los cuales pues impactan en la parte de que estamos platicando de los derechos ambientales, porque originalmente, en base a estudios, de acuerdo a lo que se ha documentado por el Patronato del Faro, en un avistamiento que hicieron durante
prácticamente una década de 2014 a 2023, pudieron identificar que 12.218 observaciones en especies de animales y de aves fueron las que pudieron visualizar en ese tiempo en el faro. En ese estudio también se identificaron que en este cerro viven 114 tipos de plantas diferentes y 123 tipos de especies de aves. Del avistamiento de las 12.218 observaciones, determinaron que 547 especies de plantas y animales son con grado de investigación, pero todo esto se ha visto afectado porque se logró un particular, buscando intereses económicos, lograr el cambio de uso de suelo y lograr una manifestación de impacto ambiental por parte de las autoridades federales para lograr poner desde este cerro una tirolesa. ¿Le puedes avanzar a la siguiente diapositiva, Sheila, por favor? Perdón, me tienen silenciado. A ver, ya. A ver, a Ahora ver. sí. ¿Ya me Listo, escuchan? ya. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok, te ok. escuchamos bien. Sí, sí, gracias. Eh, Como les comentaba, pues a través de ciertos conflictos de intereses e influyentismo se logró que la autoridad federal otorgara un permiso para cambiar el uso de suelo y otorgó una manifestación de impacto ambiental para que se pudiera establecer dentro de este lugar una tirolesa, pues que pues ya viene a impactar directamente en la vida silvestre, tanto en la flora y en la fauna de este ecosistema, ¿no? Entonces, esa es la parte de defender el territorio. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos perdiendo los pocos lugares que nos quedan de reservas ecológicas, que aunque no son declaradas por la autoridad como tal, sí se pueden considerar porque ahí viven especies tanto de flora y de fauna. El siguiente ejemplo que traemos también en Nada más, este Gustavo, aquí mira para que vean esta imagen cómo se puso la tirolesa, lo que cruza, lo que cruza, así es. ¿sí? Y cómo está, cómo se impactó la parte una parte del cerro. La siguiente diapositiva, Sheila. Estas modificaciones obviamente impactan directamente sobre el terreno del cerro porque puede provocar en un futuro deslaves o desgajes del mismo. ¿Por qué? Porque están, para poder montar los pilotes donde están las bases de estas, de la tirolesa, tuvieron que incluso dinamitar la parte del cerro. Entonces eso debilita mucho lo que es la estructura del cerro y el futuro puede provocar un tipo de deslave que produzca la erosión del mismo, ¿no? Entonces esa es la parte impactante que tenemos que cuidar, ¿sí? El otro ejemplo que traemos es una planta de amoníaco, de fabricación de amoníaco que pretenden instalar en el norte de Sinaloa, en la bahía de Ohuira. Esta está en el municipio de Ahome, al norte de Sinaloa, colindante con el estado de Sonora. Esta planta pues nos las venden como la más grande de Latinoamérica, como una inversión multimillonaria alrededor de los 1.800 millones de dólares, los cuales pues va a impactar directamente en la parte económica. Sin embargo, hay muchas situaciones aquí que se dejaron de hacer antes de otorgar los permisos. En México, como en otros países, para poder instalar este tipo de complejos, se necesita hacer, aparte de los estudios de impacto ambiental,
también se tiene que considerar la parte étnica, la parte de los grupos vulnerables, la parte de los grupos indígenas, de todos esos grupos que viven del mar, sí, que están en los alrededores donde se piensan mostrar. Aquí no se hizo esa consulta pública, no se consideró a esos grupos que viven alrededor y que son grupos originarios del estado de Sinaloa, y tampoco se tiene acceso a los impactos que va a tener la instalación de esta planta, impactos de contaminación, impacto en las especies marinas que viven en esa bahía, que es una bahía muy rica, ¿sí? En nutrientes, y que las especies que viven ahí pues abastecen a gran parte del municipio y le da vida económica a muchos pueblos que viven de la pesca. Entonces, este es un proyecto también que ha impactado directamente la parte ecológica y la parte que estamos viendo, y que nos ha llevado a manifestarnos en la defensa del territorio. Otro ejemplo que traemos también aquí en Mazatlán. En Mazatlán hemos tenido un boom inmobiliario en la última década. Mazatlán no se parece en nada lo que era hace 10 años a lo que estamos viendo ahorita en cuanto a la imagen urbana. Antes no teníamos edificios que fueran mayores a 10 pisos, ahorita ya estamos viendo torres superiores a los 30 pisos, pero eso no es lo grave. Lo grave es que la mayoría de estos complejos se están construyendo sin reunir los requisitos para poder estar en los lugares donde están. Esta torre en particular que estamos viendo, ese es el reel del proyecto. Sin embargo, ahorita actualmente ya va aproximadamente la mitad de la construcción de ese edificio, ¿sí? Y esto, a pesar de que ya lleva un gran avance de construcción, apenas acaban de ingresar la solicitud de la manifestación de impacto ambiental. Si ustedes ven la fotografía en donde está el nombre, el triángulo, donde hace el triángulo en las avenidas, ese es el espacio en donde está construida la torre. Es un humedal, es un vaso regulador, porque aquí originalmente era una laguna. Actualmente ya no hay espacios para que el agua que antes se alojaba en estos espacios, ya no hay. Entonces, en tiempo de lluvias, todo esto es un problema porque toda esta parte se inunda. Y esa manifestación de impacto ambiental, si se hubiese solicitado en su momento, antes de iniciar incluso el proyecto, debió de haberse negado rotundamente. ¿Por qué? Porque no es un área adecuada para construir. Sin embargo, porque se puede, lo hicieron. Y ahorita ya es un edificio prácticamente que está a punto de terminarse, pero no tiene el permiso inicial, que es la manifestación de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Aquí vamos a lo que platicaba Sheila en un principio, que ¿contra quién debemos defender del territorio? Pues contra los gobiernos que incumplen. En Mazatlán tenemos un gobierno que incumple, ¿sí? ¿Por qué? Porque el municipio otorga permisos de construcción sin reunir los requisitos previos para hacerlo. En este caso, el constructor pudo construir porque el municipio le dio un permiso de construcción, aun cuando el municipio sabe que no cuenta con la manifestación de impacto ambiental. Entonces, eso nos lleva a la segunda, que es las empresas que realizan prácticas irresponsables, en este caso el constructor, ¿sí? Las redes de corrupción que se dieron entre el constructor y quien le dio el permiso, que en este caso fue el municipio. El cuarto me lo voy a saltar porque no me consta que esté involucrado el crimen organizado, pero sí hay un modelo de desarrollo extractivista porque la máxima ahorita aquí en Mazatlán es que es el desarrollo inmobiliario y es el futuro de Mazatlán, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que contamos con una gran desinformación y opacidad porque no tenemos acceso a toda la información que tiene que ver con esta construcción, ni con muchas de las construcciones que se están haciendo. Entonces,
Es en lo que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar en abrir que toda esa información esté disponible para poder este, tomar las decisiones desde sociedad civil y lograr que se impacte y lograr parar este tipo de situaciones que nos afectan a todos y en un momento dado, pues nos va a provocar una problemática muy grande. Adelante, Sheila, por favor. Sí, muchas gracias, Gustavo, por traernos, por explicarnos estos estudios de caso. Como vean, los que están aquí en esta sala, a los cuales les damos la bienvenida a los que van entrando, que las construcciones en territorio municipal, estatal o nacional pasan por la misma problemática. Entonces, esto que vemos desde un territorio chiquito también pasa en territorio más grande, más al final vamos a ver un caso justo que está pasando en Chile. Y esto nos habla de que este edificio, como bien lo dice Gustavo, está a punto de terminarse y está así de este tamaño. O sea, no, nadie lo vio, es el elefante en medio de la sala, ¿no? Y eso lo ve la autoridad, ¿no? Y eso es hay un ingrediente aquí, Gustavo, te voy a sumar un poco a lo que dices. Este proyecto es propiedad de un exfuncionario estatal, de un exsecretario de Economía de Sinaloa. Él es uno de los socios. Entonces, esto todavía agrava todo lo que Gustavo nos comenta, ¿no? La falta de permiso. Muy bien, vamos a continuar. Gracias, Gustavo. Continúa en esta parte. Vamos a pasar ahora a un punto sobre eh, cómo hacer para obtener información de estos proyectos, de estas construcciones, de estas megaproyectos o de estas obras que llegan y se implantan o se imponen o de pronto amanecen, ¿no? Em, Aquí seguramente en este grupo habemos colectivos, habemos activistas, hay periodistas, es probable que haya académicos, también es probable que haya ciudadanía que se dedica y que ha aprendido en el camino estos temas, ¿no? Entonces, todos nos vamos a preguntar siempre que querramos saber sobre proyectos, preguntas estratégicas. Esas preguntas estratégicas tienen que ver con cosas muy simples que nosotros siempre nos preguntamos. ¿Este proyecto cumple con la normatividad ambiental? ¿Quién la autorizó? ¿Y con base a qué estudios? ¿No? ¿Qué impactos se han identificado y cómo van a ser mitigados, ¿no? ¿Existen riesgos para la biodiversidad ahí o la comunidad? ¿Hay flora, hay fauna? Esas preguntas que nosotros tenemos son claves y nosotros siempre las hacemos en un proyecto. ¿Quiénes se benefician económica y políticamente de este proyecto? Es ahí donde hay que preguntarnos siempre. ¿Quién resulta beneficiado de las omisiones? ¿A quién le viene bien que la autoridad se haga de ojo chiquito? ¿Quién gana con toda esta opacidad? ¿No? Entonces, estas preguntas estratégicas siempre las debemos tener presentes al momento de ir por información. Cuando queremos saber sobre proyectos o inmobiliarios o ambientales o minería o desarrollos turísticos, a veces siempre decimos, sí, pero ¿a quién le pregunto? ¿A dónde voy? ¿Dónde busco? ¿No? Vamos a hablar del caso México y ahorita vamos con los de otros países. En México tenemos una triada, que tenemos estas tres dependencias en la cual nosotros nos apoyamos para pedir información. Gustavo, si me quisieras ayudar en exponer cómo la influencia y la responsabilidad de cada uno de ellas, por favor. Claro que sí, Sheila. A nivel federal, pues tenemos eh, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos y Recursos Naturales. Aquí en México, no sé si en otros países, todo lo abreviamos, todo bueno, lo manejamos por siglas, ¿no? La Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, es quien se encarga de dar ese tipo de permisos cuando son proyectos que van a impactar una zona federal. ¿Sí? La Profepa es
la Procuraduría que vela que todo lo que hace la Semarnat o los permisos que da la Semarnat estén bien. Y es a quien le toca revisar y en su caso sancionar lo que esté mal, lo que se esté haciendo mal. Tenemos otra también que es la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, y tenemos también derivado de la ley de acceso a la información pública, existe la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta plataforma es donde todos los entes de gobierno, todos los entes que en el país generen información pública están obligados a subirla a esta plataforma nacional por ley, ¿sí? Y otra de las plataformas que tenemos a nivel federal es el CIGER. El CIGER es una plataforma de la Secretaría de Energía en donde está todo lo que tiene que ver con el registro público de la propiedad. Entonces, a nivel federal, para temas ambientales, podemos ingresar o podemos solicitar información en estas dependencias y en estas plataformas, ¿sí? A nivel estatal, en donde podemos acceder a la información, es en Protección Civil, en las secretarías que estén relacionadas con el proyecto, ya sea turismo, ya sea economía, ahí es donde podemos acceder a esta información. Y a nivel municipal, pues es a través de los ayuntamientos, en las direcciones de planeación, en las direcciones de desarrollo urbano, en los organismos de agua potable, también con algunas otras asociaciones de investigadores o ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil y los diversos colegios que contamos, colegios de profesionistas, de ingenieros civiles, de arquitectos. Entonces, esos son los tres órdenes de gobierno que se manejan aquí en México y esas son las dependencias o plataformas en donde nosotros podemos encontrar información que tenga que ver con este tema ambiental. Gracias, Así. Gustavo. Como pueden darse cuenta, identifiquen en sus países o en sus regiones cuáles son esas autoridades. ¿Qué autoridades federales están relacionadas con el medio ambiente, con los permisos, con el agua, con las concesiones? ¿Qué dependencias a nivel estatal o ministerios están relacionados con el tema, como Protección Civil, como las secretarías de Economía, como de Turismo, como de Bienestar y Medio Ambiente? ¿Quién en mi municipio es la autoridad responsable de darme planes, proyectos, permisos? eh, ¿Cómo se le llaman? Opiniones técnicas, ¿no? Porque esto es entramado, es muy complejo y solamente se logra teniendo mucha experiencia de saber dónde está la información. Y eso se logra solamente con prueba y error, buscando, picándole en esta página, abriendo, porque de pronto nos encontramos con sábanas gigantes de datos que a veces se nos hace imposible de leer. Es importante que ustedes identifiquen, si ustedes quieren buscar información de un proyecto, ¿quién tiene esa información? ¿Quién me la va a dar? Dos, si es federal, si es estatal y si es municipal. Y tres, ¿qué le voy a preguntar a cada uno? Porque cada uno tiene sus facultades. Por ejemplo, en Mazatlán, una torre cerca de la playa de zona federal marítimo terrestre, le voy a preguntar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat si ya le autorizó la manifestación de impacto ambiental. Pero también le voy a preguntar al ayuntamiento si hay suficiente agua, infraestructura hídrica para ese proyecto, ¿no? También puedo preguntar a colegios de ingenieros civiles, arquitectos o ambientalistas, ¿ese proyecto va ahí o hay una normatividad muy amplia que se deba cumplir? Y entonces es ahí donde le voy a preguntar a la Semarnat cuál es toda esa normativa que rige esa zona y que me muestre evidencia de que el proyecto realmente lo está cumpliendo. Todas las preguntas que ustedes tengan son válidas y son necesarias para hacer el ejercicio que vamos a ver ahorita. Entonces, identifiquen ustedes quién le va a dar información en lo federal, quién en lo estatal y quién en lo municipal. Y ahora identifiquen qué tipo de información le van a preguntar a cada uno. Identificando esa parte,
tienen media batalla ganada, porque ya habrán desarrollado, ya habrán un poco desentramado a veces esa bola de nieve en la que nos vemos inmersos, ¿no? También nos vamos a encontrar con otros obstáculos, que la autoridad no quiera dar información, que el documento no sea público, que nadie quiera hablar del tema, pero eso ya lo iremos sorteando al paso del tiempo, eso ya sabemos que nos vamos a enfrentar siempre. Ahora, buscar información sobre desarrollos inmobiliarios, defender el territorio y ejercer derechos ambientales es peligroso. Es un ejercicio de alto riesgo. Y México y América Latina es de los países o del continente que más agresiones y homicidios tiene a personas defensoras de medio ambiente. Entonces también debemos tener claro nuestros derechos y también debemos de tener claro dónde estamos pisando, porque justo ahí, al saber en qué terreno estamos pisando, toda esta información que solicitemos por acceso a la información o que encontremos de una manera legal, nos va a salvar, nos va a dar legitimidad y nos va a dar protección. Recuerden que la rigurosidad en la información nos protege y la información verificada nos puede salvar la vida. Entonces, tengamos muy en cuenta estos métodos rigurosos que debemos siempre aplicar. Vamos en la siguiente. Voy a dar esta siguiente. Seguramente ustedes, como todos en este momento, usamos la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una herramienta a nuestro alcance. Apoyémonos en ella. La inteligencia artificial nos va a ayudar a este tema de la transparencia y de la información. ¿Cómo nos va a ayudar? Abran su ChatGPT, abran su página de IA y pregúntenle así de manera coloquial. Identifícame qué documentos existen de este proyecto. Redáctame solicitudes de información con relación a esa información. Detecta vacíos de información. Diséñame una estrategia de investigación y convierte mis sospechas en preguntas verificables. Ustedes cuando hagan eso, la IA les va a soltar una lista completa de información. Ok, no quiere decir que esa sea la verdad. Tómenla como boceto y apropiense de esa narrativa. Y entonces ustedes empiezan a revisar, esto va de acuerdo conmigo, esta pregunta no la quiero hacer, esta no me sirve, y comiencen a depurar. Y así la propia IA, apoyada, ustedes apoyado en ello, van a poder construir expedientes de investigación. Les queremos compartir este pequeño machote que hemos preparado. Si ustedes son inexpertos o van comenzando o incluso ya con experiencia, que quieran preguntarle a la guía algo sobre un proyecto o sobre un desarrollo, pueden hacerlo de esta manera. Actúa como un experto en transparencia, investigación ambiental y acceso a la información. Quiero investigar el proyecto sobre el nombre ubicado en. Identifica qué documentos existen, qué autoridades podrían tenerlos y redáctame 5 solicitudes de información específicas sobre los permisos, la situación hídrica, la normativa que lo rige, la flora y la fauna que está implicada ahí y si hay riesgo a comunidades, ¿no? Para obtener mi evidencia documental. Y la IA les va a dar sus solicitudes con toda esta información lista para que ustedes o las manden por alguna plataforma o la impriman y la lleven a alguna oficina de transparencia. La IA no encuentra la verdad, es muy importante decirlo. Sin embargo, por sí sola, pero nos ayuda a formular mejores preguntas, identifica documentos estratégicos y nos ayuda a diseñar solicitudes de información más efectiva. A mí me dio cringe, dicen, porque nosotros, Gustavo y yo, hemos dado muchos talleres sobre cómo hacer solicitudes de información. Y a mí me dio, me sacó de onda una vez que una persona mandó una solicitud muy bien hecha. Y yo le dije, oye, qué bien te quedó. Y me dijo, no, se la pedí a la inteligencia artificial. Y yo, madre mía, tantos años que nos costó aprender a nosotros, ¿no? Seguramente también les pasa. Y tanto que nos ha costado pulir para que hoy la inteligencia nos la dé en segundos. Pero qué bueno.
porque justo de eso te trata, ¿no? De ir avanzando. Usen la inteligencia artificial, apóyense en ella, redacten para que puedan ustedes tener mucho más herramientas tecnológicas. Y bueno, hasta aquí traje una serie de fotografías de un proyecto, Gustavo, del que platicamos, que vamos a ver si aquí alguien lo quiere exponer. Hasta aquí es nuestra primera sesión de este taller, al cual hemos titulado Defender el territorio, derechos ambientales y herramientas ciudadanas de información. Ustedes usen todo lo que esté a su alcance y entreviste en colegios, organizaciones de sociedad civil, pídanle ayuda a algún experto en transparencia, hagan alianzas con periodistas, hagan alianzas con medios, no se detengan. La información está ahí, solo necesitamos identificar quién la tiene, cómo se la solicito. Si se les hace muy difícil, incluso pueden identificar a una secretaría o una oficina de su zona y llamarle, una secretaría de gobierno, llamarle y decirle, oye, necesito hacer una solicitud de información, ¿dónde me dirijo? Ah, en la unidad de transparencia, ¿me da su teléfono? Y luego llaman a la unidad de transparencia, oye, necesito hacer una solicitud de transparencia, ¿cómo le hago? Ah, sí, redáctala y mándamela, súbela a esta plataforma, pero tienes que hacer una cuenta, pero ahí van a ir aprendiendo. Llamen a las unidades, no se queden con que no sé y nunca lo he intentado. O no se queden con que sí lo hice, pero no me respondieron. Ese día que se vence el tiempo para que la autoridad le responda y no lo ha hecho, al día siguiente llámenle y díganle, oye, tengo una solicitud en espera de tu respuesta y no tengo la respuesta. Te pido por favor que la subas a transparencia. Ustedes estén encima, no dejen que la autoridad se imponga. Ustedes están ejerciendo derechos. Hagan uso de todas las herramientas a su alcance. Y bueno, con esta primera sesión, Gustavo, abrimos un espacio en los últimos 10, 12 minutos para saber si alguien aquí en el grupo que tenemos en WhatsApp, alguien nos preguntaba si podamos hablar de un caso que es, se llama, Gustavo, recuérdame, es el de Proyecto Aguas Pacífico, San Isidro y La Pilún, de Chile, ¿no? Chile. ¿Alguien de aquí está en esa zona que nos pueda platicar un poco de este caso? ¿O alguien de aquí quiere compartirnos un caso que quiera que lo analicemos y que lo Levantó la analicemos un mano poco? Matías Reyes Garay. Voy a dejar de compartir para vernos mejor. Ok. Muy bien. Matías, adelante, adelante, con confianza. Muchas gracias por el espacio, disculpe por tanta intermitencia, pero tenía más o menos malo el wifi. Y quiero decir una más. Bueno, precisamente levanté la manito porque mencionaron el proyecto que yo les había hecho en el grupo de WhatsApp, que es justamente el de San Isidro con la Piruni. Y bueno, este proyecto obviamente tiene varias paradojas. Una de ellas es en que de donde se extrae el agua es justamente en la comuna de Quintero, que obviamente ya se denomina como zona de sacrificio. Y de alguna manera también va a ser denominado como zona de sacrificio. eh, las investigaciones que se hicieron justamente cuando se está extrayendo el punto de absorción del agua, los metales arrojan, y aún así el proyecto fue licitado y fue aprobado. También se suman obviamente todas las contaminaciones que se pero aún así fue aprobado. Y lo más curioso fue aprobado en fecha donde no digamos, existe de los áciles en la parte que girara obviamente como una detención del proyecto y aún no fue así. Justamente en la fecha donde se Sí, te hemos dejado de escuchar con claridad. Matías, no sé si quieras que hagamos una pausa de unos segunditos para saber si puedes tener mejor conexión. Eh, Mientras voy a proyectar aquí unas fotografías que nosotros, bueno, que yo rescaté de ese proyecto, que entiendo que es un proyecto muy grande en Chile y que es muy importante que sepan esto. Lo que nosotros les estamos compartiendo es un método y ese método se aplica siempre en todos los proyectos.
Así que si ustedes tienen un proyecto que quieren investigar, inmobiliario, turístico, minero, o en este caso como hídrico, esto que hemos platicado se aplica siempre. Es una ruta metodológica que las va a llevar a información formal y verificable. Adelante, Matías, ¿quieres probar nuevamente tú? Sí, ahora bueno, estoy sin los micrófonos, perdón, sin los audífonos, quizás también por eso Te tengo oye muy bien algún. ahora. Te Ya, Ahora escuchamos. sí, ya lo escuchamos, ya lo Adelante. escuchamos. Matías, perfecto, ya nada entonces más, era los audífonos entonces. si puedes tener unos 4 minutitos a lo máximo para poder Sí, aprovechar, estamos ya en la recta y con mucho gusto. Adelante. bueno, muy amable. Como les comentaba, este proyecto fue aprobado en temporada, obviamente, donde no se encontraron muchos ecosistemas frágiles. Y estos estudios fueron justamente el año 2018 y en temporada de verano. Entonces, por ende, en esa época era imposible encontrar flora, fauna que fuera frágil. Eh, el proyecto, de alguna forma, como usted bien lo dice, es muy grande y atenta justamente 6 comunas. Dentro de las 6 comunas que afectan, son, a ver, 4 de las comunas que son parte de la Reserva de la Biosfera, y el proyecto tampoco consideró afectación del territorio como Reserva de la Biosfera. Si pueden ver ahí, la comuna de Quillota, Limache, Olmué y Tiltil son parte de la Reserva de la Biosfera. Y esas investigaciones logramos nosotros hacerlas hace más de un año también atrás con un grupo de personas, y obviamente vimos que las afectaciones en cuanto a flora, fauna y también cuerpos de agua era bien considerable. ¿Ya? Entonces, esas investigaciones y esas observaciones no se levantaron, y de hecho no se consideró afectación el territorio como reserva de la biosfera y en zona de transición, y en la cual obviamente ningún proyecto de esta índole debiese pasar, pero aún así no se calificó, perdón, como territorio reserva de la biosfera, y por ende el proyecto también fue viabilizado, o sea, o fue aprobado. Eso es uno de los temas también que hay que considerar. Lo otro, cuando se aprobó el proyecto, fue por 1.000 litros de absorción, ¿ya? Ahora, hace muy poco, a principios de año, se levantó unas consultas participativas, no muy participativas, digámoslo así, y en la cual, en esa consulta, estaban tratando de que el caudal, perdón, aumentara a 2.000 litros, siendo que el proyecto fue aprobado solamente por 1.000. Entonces, hay una cosa también que hay que tomar en cuenta. Cuando se aprobó el proyecto por 1.000 litros de absorción, pues, perdón, de 1.000 litros por segundo, eh, toda la construcción obviamente es para que pueda sostener esa cantidad volumétrica de agua, pero aún así se está intentando de que suban 1.000 litros más. Entonces la interrogante es que si toda esta construcción va a ser capaz de poder sostener esta cantidad de agua extra, eso también es un interrogante, cosa que la cual Aguas Pacífico no ha dado respuesta. Lo otro, que también los incumplimientos que han habido también han sido de obras. En cuanto, por ejemplo, en las fechas que no pueden trabajar, trabajan. En las fechas, por ejemplo, días domingo, los trabajan. En las fechas de lluvia, los trabajan igual. Y eso en la RCA, o la Resolución Calificación Ambiental, no está contemplado eso, por ejemplo, de que se pueda trabajar en horarios y en climas adversos. Entonces, también, aparte de que el proyecto esté teniendo estas anomalías, se podría decir, también está infringiendo tanto los derechos del trabajador. Nosotros levantamos muchas observaciones justamente con este tipo de casos, porque, por ejemplo, no contaban con baños químicos, no contaban con agua potable para los trabajadores, y ese tema también, por ejemplo, esas observaciones las levantamos nosotros, y créanme que se generó una gran batahola, porque al final Aguas Pacífico empezó a buscar quiénes estaban haciendo tantas denuncias y tantas investigaciones. Nosotros articulamos justamente con las 6 comunas que afecta este proyecto, tanto de Quintero como también hasta Quilapilún, y con ello nosotros obviamente logramos levantar estas más de 2.000 observaciones que fueron justamente con afectación socioecológica, como también afectación de derechos humanos, y afectación obviamente desde el punto de extracción, que es la bahía de Quintero, que obviamente, como le había dicho antes, no fue considerado la afectación en época, por ejemplo, reproductiva. Hoy en día Quintero obviamente tiene esta complejidad, porque, por ejemplo, los pescadores artesanales están perdiendo también, obviamente, fuentes de trabajo y fuentes de pesca,
por lo mismo, porque ya están habiendo alteraciones en su ecosistema. Obviamente las comunidades marinas, como bien se entiende, eh, faltando un elemento de alimentación, falla lo demás y obviamente con eso perjudica el crecimiento y también eh, la reproducción de los mismos también que alimentan una especie a otra. Entonces, esos problemas existen. Lastimosamente, el proyecto fue aprobado y ahora las comunidades se están volcando en contra del proyecto porque, bueno, lastimosamente también el proyecto, o digamos bien, el Aguas Pacífico le pagó a los municipios, en la cual perjudica el proyecto, que son las seis, les pagó a algunos y les pagó también a algunas comunidades, pero el problema está que, por ejemplo, no le ha cumplido con lo que le dijeron las comunidades que les iban a pagar y no le están pagando eso. Entonces Claro. la gente también obviamente está haciendo lo suyo porque el negocio no les resultó, obviamente con Aguas Pacífico no les cumplieron y ahora la gente se están tomando ciertos tramos donde obviamente el ducto está pasando. Así Ok. que eso les podría comentar, disculpen tan largo, No. espero haberme explicado bien. Bien, Matías, tú eres periodista, eres activista, eres parte de una colectiva de ambiental. Sí, bueno, yo soy ambientalista desde el 2017, pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos del Limache y también pertenezco a la Red por la Superación al Modelo Forestal, que es una organización que abarca gran parte de la Araucanía y la región del Biobío. Obviamente, debido a la afectación contra el modelo forestal, se levantó esta iniciativa que es la Red por la Superación del Modelo Forestal, y bueno, yo soy parte de esta organización desde el 2021 y de Gracias. la Comisión de Derechos Humanos del 2018 y también, bueno, soy parte de la gestión de la Reserva de la Biosfera desde el 2017 y por ende, bueno, este tipo de proyectos teníamos que ponerle el diente o ponerle ojo porque obviamente está afectando justamente cuatro comunas que son parte de la Reserva de la Biosfera y en la cual nosotros como organizaciones que pertenecemos a la gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas, no hemos también tenido mucha preocupación justamente con los proyectos como este. Claro. Matías, te agradezco mucho que nos hayas compartido este caso. Sí, te voy a dar pues, mi opinión al respecto en un minuto. También, Gustavo, después, también muy breve para darle ya salida a este taller. Primero, Matías, es importante seguirlo documentando. Sé que ustedes están en resistencia y que los proyectos, una vez que son aprobados, poco o nada se puede llegar a hacer. Sin embargo, es muy importante que ustedes continúen visibilizando el caso. Seguramente ya lo hicieron, pero es fundamental que sigan haciendo alianzas con otros colectivos, con otros ambientalistas y sobre todo con medios de comunicación. Siempre hay medios de comunicación independientes que ayudan a visibilizar esto. Y tres, si lo hicieron o no lo han hecho, es muy importante que documenten quién está detrás de este proyecto para que puedan ustedes evidenciar el alcance global de sus tentáculos. Una vez que ustedes pueden dimensionar y visibilizar el monstruo en el que está detrás de esto, todos podemos identificar que ustedes están enfrentando a un sistema coludido que donde ustedes y todos los ciudadanos llegamos a ser así pequeñitos, ¿no? Pero sin embargo, estamos peleando. La resistencia es lo único que nos va a definir. Documentarlo, visibilizarlo, publicarlo y seguirlo registrando ayuda en mucho, los contiene, evita que hagan atrocidades peores de las que querían hacer por esta vigilancia. Tres, las autoridades se sienten observadas y luego llegan tiempos electorales y les importa esa observación. Y cuatro, em, y visibilizan las omisiones del proyecto a nivel global, que a mucha gente y a muchas empresas les importa la reputación, ¿no? Cierro con esta frase que me dijo una periodista mexicana, cual quiero mucho, que dice, probablemente no vamos a lograr nada, pero que la gente sepa cómo se hizo. Y eso, yo me quedo con eso. Gracias, Matías. Adelante, Gustavo. No, gracias a ustedes también por el espacio. Muchas gracias. Sí, gracias Sheila, gracias Matías. Pues nada más, no dejó mucho margen Sheila para seguir opinando, pero
aquí hay algo muy importante y nosotros lo hemos hecho en los últimos tiempos y nos ha dado mucho resultado, el evidenciar a las autoridades. Sí, porque lo que tengo entendido de este proyecto, lo que pude investigar en financiamiento privado, no es pública. Sin embargo, para poderlo realizar se necesita pues, que existan los permisos, que eso sí los da el gobierno. Adelante, Matías, si tienes alguna... Sí, sí, muchas gracias. Bueno, disculpen, justamente con lo que había mencionado Sheila, bueno, nosotros hicimos todo lo que era posible y lo que estaba a nuestro alcance en la mano, en realidad, aparte de articular con las 6 comunas. También obviamente visibilizamos esto, tomamos registros georreferenciados también, porque era lo que nos indicó también los abogados que nos han acompañado en todo este tiempo. Y lo peor de todo es que también este proyecto, bueno, es un proyecto Estado, es un proyecto Estado porque de alguna forma se vistió como una falsa solución para las comunidades que no tienen fuentes hídricas. En este caso, Olmué tiene un grave estrés hídrico por manejo hídrico, y debido a eso, obviamente, se levanta este proyecto como alternativa. Pero sin embargo, como le había comentado, de los 1.000 litros quieren aumentar los 2.000 litros porque esto beneficia también a concesiones y también a la expansión minera que es Anglo American, que está ubicada justamente en Santiago. Entonces, eso no es menor también porque de alguna forma afecta mucho más la región metropolitana, que ya está saturada de mineras, y con esta expansión minera de Anglo American se hace mucho más complejo la situación que va a vivir Santiago. Eso me faltó comentarles también. Sí, gracias, Matías. No, no, sí, estoy segura que no acabamos de, si nos ponemos a No, enumerar, no, no. no, no. Pero adelante, Gustavo. Porque sí, porque esto engloba muchos intereses, pues, tanto económicos Así como es. políticos. O sea, no es un proyecto menor, son 1.200 millones de dólares los que están en la inversión original, ¿no? 1.200 millones para poder cumplir con la meta de mil litros por segundo, pero ahorita sube el gasto de agua y también sube la inversión, eso es obvio, y suben los intereses. Entonces, por eso lo que te comentaba Matías, que aquí es muy importante documentar y evidenciar a quien está haciendo malas cosas desde el Estado. Sí, Esa y es también, la parte que a ellos les pega, es la claro, parte que a ellos les duele en un momento dado. ujú, Sí, porque hay y- que recordar que son políticos, son ujú, gente que van a seguir buscando estar viviendo el erario, estar viviendo de nuestros impuestos y que cuando vengan el tiempo de elecciones, ahí van a estar buscando otra vez el voto, ¿no? Entonces, esa parte es la que nosotros acá hemos hecho como una estrategia, ¿no? De sí señalar a quienes están haciendo mal para que en un momento dado, pues les afecte a ellos en su vida política. Adelante, Sheila, no sé si tengas. sí, sí, ya mi último comentario es que en la mayoría de los proyectos como este que nos expone Matías y como seguramente muchos en sus regiones conocen, una vez que logran el permiso federal, estatal o municipal, los proyectos cambian, se Completamente. maximizan. Y en Mazatlán hay torres que piden permiso para construir 10 niveles y Tres terminan con pisos. 15 o 20, Sí, ¿no? Y las propias autoridades se prestan. En Mazatlán se tuvo que modificar el reglamento de construcción y lo aprobó todo el cabildo para incrementar los niveles, ¿saben? Las autoridades se adaptan a lo que exige lo privado y lo económico. Las autoridades están entregadas totalmente en parte de la región. Entonces, vamos a tener claro, Matías, en tu caso y en muchos, que una vez que se tenga información y tantos registros, hay que visibilizarlos, como dice Gustavo, hay que evidenciarlos, hay que comunicarlos y hay que capitalizarlos. exacto. Eso es fundamental. Lo que no se publica no se conoce. Y hay que hacerlo de todas las formas, de todas las maneras. No sé si ustedes tengan abierta una red social justo para este proyecto, ¿no? Que hagan una cuenta en Facebook, en Instagram, en TikTok o en X, solo donde estén compartiendo sobre este proyecto, ¿no? Eso también es muy, muy importante y fundamental. Cerramos con eso. Traje aquí unas fotografías de ese proyecto que Matías nos comenta. Es una desaladora que está en Chile y que es un proyecto impactante, ¿no? Bueno, cerramos con esta frase que a mí me gusta mucho.
que dice que nunca dudes de un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos que puedan, que pueden, porque pueden cambiar el mundo. Y de hecho, ese pequeño grupo de ciudadanos es lo único que lo ha logrado, ¿no? Palabras más de Margaret Thatcher, una ministra europea. Y bueno, cerramos nosotros esta primera sesión. Muchísimas gracias a todos los que han estado acá, a los que se han quedado. Adelante, compañera. Gracias, Gustavo. Sí, Muchas adelante. gracias a ambos. Qué mejor forma de terminar esta primera sesión. Yo creo que quedamos expectantes a reunirnos nuevamente la próxima semana, mismo horario, mismo canal, para poder terminar de aprender. Yo al menos quedé fascinada con las herramientas que realmente iluminan mucho el camino a seguir en la defensa del territorio. Muchas gracias nuevamente. Para cualquier tema administrativo les recuerdo que deben contactarse con usosocioambiental@fima.cl. Sí, me gustaría Chao. agregar nada más que a Oh, todos nos sigan en nuestras redes sociales, en la presentación que vamos a mandar, los podemos orientar, los podemos capacitar, los podemos dar talleres sin costo a todo su equipo o podemos redactarles solicitudes de información estratégicas. Cuenten con eso sin ningún costo, por supuesto. Muchas gracias, muchas los gracias saludamos a desde ambos por su Mazatlán, trabajo Sinaloa, maravilloso. México. Desde Mazatlán, Sinaloa, México, este bello puerto, los saludamos con mucho gusto. Gracias, Gustavo, fue un placer. Gracias. Bonita tarde para los, Para los que están de para los tarde. que estamos en tarde. Así es. Muchas gracias.